San Cayetano, cofundador de los clérigos regulares teatinos, 1480-1547, día 7 de agosto. En Vicenza, ciudad de la República de Venecia, vivían pacífica y cristianamente, a fines del siglo XV, el conde Gaspar de Thiene y su esposa María de Porto. Gaspar había heredado cuantiosas riquezas y un nombre ilustrado por virreyes, teólogos y guerreros. María descendía también de noble linaje, realzado con ventaja por sus relevantes virtudes. Antes del nacimiento de Cayetano, el segundo de sus hijos, María, prevenida por una voz celestial, abandonó su rico palacio y se retiró a una humilde casa de su propiedad, pues no convenía que el futuro apóstol de la pobreza evangélica naciese en la opulencia y la riqueza. En las aguas bautismales recibió el nombre de Cayetano, en memoria de su ilustre tío, canónigo y profesor de la Universidad de Padua, y el de María, por haber sido consagrado a tan tierna madre desde su nacimiento. Este niño, que formaba ya en las filas de la iglesia, debía ser, andando el tiempo, verdadero soldado de Cristo, brillante antorcha que iluminará el mundo con su fe y sus virtudes. Padre amante de los pobres, broche de oro que debía cerrar la cadena gloriosa de sus ilustres antepasados. Cayetano sintió desde sus primeros años gran predilección por los desheredados de la fortuna. Su corazón tierno y bondadoso correspondía a las finezas más delicadas de la gracia. Derramaba abundantes lágrimas a vista de las miserias humanas. Todos los pobres le conocían y cariñosamente le llamaban su amiguito, confiando llamarle más tarde su padre. Con generosidad infantil, prodigábales toda clase de atenciones y cuidados. Les repartía los dinerillos que sus padres le entregaban a título de recompensa. Agotados estos, ponía en juego su santa habilidad para volver a tener su pequeño tesoro y repartirlo entre sus amigos. Cuando de otro modo no lograba reunir sus dinerillos, pedía limosna a sus parientes y conocidos por amor de Dios, como decía él ingenuamente. Esta santa ocupación no le distraía de sus inocentes juegos. Su carácter jovial y expansivo conquistaba el aprecio y el entusiasmo de sus compañeros. Jamás se entregó a entretenimientos que pudiesen mancillar la pureza de su alma. Todas las diversiones de su infancia se reducían a ejercicios de devoción que parecían superiores a su niñez, siendo la más frecuente y la que más le divertía el representar en su cuarto las sagradas ceremonias que observaba en la iglesia, y lo hacía con tanto respeto y dignidad que causaba la admiración de cuantas personas le veían. El estudiante. La vida modesta y sencilla de Cayetano explica la penumbra que envuelve todos sus actos y nos impide conocer los pormenores de su existencia. 2 años tenía cuando murió su padre. Su virtuosa madre quedó sola al cuidado de sus 3 hijos: Bautista, el mayor, Cayetano y un recién nacido. Cayetano estudió humanidades en su pueblo natal y terminó los estudios doctorándose en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Padua, el 17 de julio de 1504. Vuelto a Vicenza, se inscribió en el Colegio de Abogados de dicha ciudad. A medida que ensanchaba el cauce de sus conocimientos, crecía también su celo por la santificación de las almas. Los habitantes de Rampazo, pueblo enclavado en una de sus posesiones, se veían privados de la Santa Misa por carecer de iglesia.
El joven abogado que posponía los bienes materiales a los espirituales se concertó con su hermano Bautista y ambos construyeron en aquel lugar una iglesia bajo la advocación de Santa María Magdalena y destinaron 60 ducados al sostenimiento del culto y clero de aquel pueblo. La ciudad eterna, centro y foco del catolicismo, le atraía de modo irresistible, por el deseo de imbuirse en el espíritu eclesiástico y de perfeccionarse más en él. Emprendió un viaje a Roma con determinada resolución de hacer en aquella ciudad una vida retirada y escondida, empleándose únicamente en los más bajos ejercicios de humildad. Pero no le valió, porque su insigne virtud, acompañada de su grande reputación, le descubrieron luego, dándole a conocer por lo que era. Quiso verle el Papa Julio II y reconociendo en él señales muy visibles de un extraordinario mérito y de una eminente santidad, que algún día podían ser muy útiles al bien de la Santa Iglesia, le mandó que se quedase en la corte. No era este precepto acomodado a la inclinación de Cayetano, que suspiraba siempre por la soledad, para vacar en ella a solo Dios, pero le fue preciso obedecer. Y no queriendo el Papa que estuviese tan escondida aquella brillante antorcha, le dio un oficio de protonotario participante. La amistad con el pontífice le brindó la ocasión de entablar negociaciones y ultimar las condiciones de paz entre el Papa y la República de Venecia, su patria. Cierto número de prelados distinguidos del séquito pontifical, entre ellos Jacobo Sadoleto, secretario particular de León X, y Juan Pedro Carafa, que fue más tarde Pablo IV, con Cayetano por jefe, mostraron al mundo con su ejemplo que la fe y las obras no habían muerto en la Roma del Renacimiento, que Lutero presentaba entonces como centro de todos los vicios. En respuesta a tan absurdas como malintencionadas afirmaciones, 60 prelados de la corte pontificia se agruparon en 1516 y fundaron la Cofradía del Divino Amor, aprobada poco después por León X. Se extendió rápidamente por todos los confines de Italia. La práctica constante de los ejercicios de piedad despertó en Cayetano gran inclinación hacia el sacerdocio, inclinación que se vio muy favorecida. Por indulto especial de León X, recibió la dignidad sacerdotal en 4 días. El 27 de septiembre del año 1516 le confirieron las órdenes menores, el 28 el subdiaconado, el 29 el diaconado, el 30 el sacerdocio. Desde esta fecha caminó velozmente por el sendero de la santidad. Su acendrada piedad, según testigos fidedignos, no tuvo rival. Comúnmente se decía que Cayetano era un serafín en el altar y en el púlpito un apóstol. Cuando se ama a Dios, repetía con frecuencia, todo es fácil. Su íntima unión con Dios llegaba hasta la familiaridad. Hallábase cierta noche de Navidad de 1517 orando en Santa María la Mayor, ante las reliquias de la cuna del Niño Jesús. Nuestro Señor, queriendo recompensar su fe y su amor a los pobres, se le apareció en forma de niño recién nacido. Con la venia de su Santa Madre, Cayetano tomóle en sus brazos y con el corazón fundido de amor no se hartaba de mirarle y acariciarle. Desde entonces la fiesta de Navidad tuvo para él encantos indescriptibles. Hacía pequeños belenes que adornaba con gran primor. Predicaba los misterios de Navidad con tanta unción y penetración que arrancaba abundantes lágrimas a su auditorio. En Vicenza, obras sociales obreras
los nobles venecianos. Habiendo caído gravemente enferma su madre, nuestro santo salió precipitadamente de Roma para asistirla. Llegado a Vicenza, tuvo el consuelo de recoger sus últimos consejos y enjugar sus postreras lágrimas. Murió la virtuosa condesa el 14 de agosto de 1518. A partir de esta fecha, la caridad de Cayetano no tuvo límites ni fronteras. Inscribióse en la Cofradía de San Jerónimo, corporación obrera que iba decayendo de su primitivo fervor, pero así que ingresó en ella nuestro santo, supo de tal modo inflamar en el amor divino los corazones de los asociados, que en muy poco tiempo fueron restablecidas y aún aumentadas las prácticas de piedad, que en ella habían ido cayendo en lamentable desuso. Cayetano soportó una lluvia de burlas y desprecios, incluso de sus familiares, que veían con desagrado cómo se rebajaba al nivel de los obreros y artesanos. Mas él, inspirado de lo alto, prosiguió su labor apostólica en pro de la clase humilde. Los óptimos frutos recogidos trocaron el parecer de los mismos enemigos, que se convirtieron en sus más fervientes admiradores. Inculcó en los corazones de los obreros los dos grandes amores: el amor a Dios, oculto en el tabernáculo, y el amor al prójimo, víctima del sufrimiento en el lecho del dolor. Consiguió establecer la comunión frecuente entre los afiliados a la cofradía. Él mismo los acompañaba al hospital y les enseñaba a curar y a asistir a los enfermos. Más tarde fundó un hospital para los incurables. La fama de su caridad corrió como reguero de pólvora hasta los confines de Italia. Verona recibió su bienhechora influencia todo el año 1519. En Venecia, por mandato de su director espiritual, que era dominico, reorganizó el Hospital Nuevo, con tanta abnegación y acierto que en 1526 los administradores le concedieron el honroso título de protector y conservador de la casa, y después de su muerte colocaron su efigie sobre la puerta principal con una inscripción conmemorativa: los hermosos ejemplos del Señor Don de Cayetano tuvieron eco en los nobles de Vicenza y de Venecia. Muchos aprendieron de él a curar las heridas, a preparar los medicamentos y a barrer las salas del hospital. Regreso a Roma, fundación de los teatinos. Una mañana, el año 1523, Cayetano, a la voz de su director espiritual, emprendía el camino de Roma sin más riquezas que una sotana remendada, un báculo y el breviario. Sintió inmensa alegría al volver a su querida congregación del Divino Amor. Por esta fecha concibió la idea de reformar las costumbres del clero, fundando una nueva orden de clérigos regulares cuyos miembros contrarrestasen, por la ejemplaridad de su vida, los graves escándalos de los eclesiásticos relajados. Compartían la misma idea eminentes personajes: Bonifacio de Cola, hábil y virtuoso abogado; Juan Pedro Carafa, anteriormente citado, obispo de Teati; y Pablo Consiglieri, hombre de alta alcurnia y de vida angelical. Después de maduro examen fijaron el reglamento de la nueva orden, que fue sometido al beneplácito del Papa. Clemente VII acogió con benevolencia tan loables propósitos, los alentó en su empresa, y por un breve del 24 de junio de 1524, reconoció y colmó la naciente orden de singulares privilegios. Manifestó el deseo de que Juan Pedro Carafa conservase el título de obispo de Teati, en latín Teatinus, de donde toma origen el nombre de Teatinos, con que se designa la nueva institución. Carafa fue nombrado primer superior general.
Cayetano hubiese deseado que sus religiosos abrazasen la pobreza absoluta, hasta el punto de no poder mendigar, pues repetía a menudo: el que alimenta a los pajarillos, que no siembran ni recogen, el que viste primorosamente a los lirios, no dejará perecer a ninguno de los suyos por falta de alimento y vestido. Causas ajenas a su voluntad le impidieron llevar a efecto sus propósitos. Con todo practicaban la mayor pobreza, de tal suerte que pronto fue popular el aforismo: vivir como un teatino. Toma y saqueo de Roma. Los religiosos se dedicaron desde la fundación al cuidado de los enfermos y a la asistencia espiritual de los ajusticiados. Se establecieron primero en el campo de Marte y después en el Monte Pincio. El 6 de mayo de 1527, el condestable de Borbón, con un ejército de 30,000 soldados, abigarrada mezcla de luteranos y asalariados, puso sitio a la ciudad eterna. El intrépido jefe, cuya bravura era digna de mejor causa, dirigió personalmente el asedio. Durante el combate fue herido de muerte. Con todo, Roma, indefensa y cansada de resistir, cayó en poder de los sitiadores. Los luteranos, acuciados por su odio al catolicismo, y la advenediza soldadesca, ávida de destrucción y sedienta de sangre y de dinero, se entregaron a toda clase de desmanes. 2 meses estuvo Roma a merced de la chusma, que no respetó lugares ni personas. Cayetano y sus compañeros se desvivieron para llegar por doquier el bálsamo de la religión y los consuelos de la caridad cristiana. Por su intercesión evitaron gravísimos males que amenazaban destruirlo todo. Con la palabra y el ejemplo, trabajaron denodadamente en la conversión de los mismos enemigos. El espíritu del mal, envidioso del bien que hacían Cayetano y los suyos, no tardó en dirigir sus tiros contra ellos. Un antiguo criado de la casa de Tiene, que capitaneaba un grupo de soldados, reconocióle prodigando los socorros a los desgraciados. Creyendo que su antiguo amo se había disfrazado de pordiosero para ocultar su noble linaje y sus grandes riquezas, le mandó apresar y lo sometió a un severo interrogatorio. El siervo de Dios soportó tamaña insolencia con gran alegría y entereza de ánimo. Burlados en su codicia de riquezas, saciaron sus perversos instintos de venganza, saqueando al día siguiente el convento y atormentando inhumanamente a sus moradores, que hallaron postrados al pie del altar. No contentos con esto, condujeron a los monjes a una torrecita en el Vaticano y allí, encerrados, los abandonaron. Un oficial español que a los pocos días pasó por aquel lugar oyó suaves melodías que cantaban en la torre. Enterado de lo ocurrido, quedó conmovido de la piedad y devoción de los religiosos y ordenó que los libertase. Llegados al Tíber, buscaron una embarcación para ponerse a salvo. Un desconocido se ofreció espontánea y generosamente para conducirlos a su destino, augurándoles feliz travesía. Un capitán romano les detuvo durante la huida, mas el temor de los primeros momentos trocóse en gozo, pues lejos de molestarles, les prodigó toda clase de atenciones. Nueva estancia en Venecia. Fundación de Nápoles. Conducidos por mano misteriosa, llegaron al puerto de Ostia, donde encontraron providencialmente al embajador de la República de Venecia,
quien se brindó a reintegrarlos a su patria. En Venecia, los nobles y el pueblo que recordaban los beneficios de Cayetano los recibieron triunfalmente. Cayetano visitó en primer lugar su inolvidable hospital y lo amplió construyendo junto a él un convento. La peste que desoló aquel año la gran ciudad le ofreció magnífica ocasión de desplegar su celo entre los apestados. San Jerónimo Emiliano se puso por esta época bajo su dirección y recibió alientos para fundar la Orden de los Somascos. La voz de la obediencia le obligó a separarse nuevamente de sus hijos espirituales y le encargó la delicada misión de reconciliar al obispo de Verona con su cabildo. Sus reconocidas virtudes y sus sabias exhortaciones tuvieron éxito feliz. En 1531 quedaron las paces restablecidas. El Papa Clemente VII, en bula fechada el 11 de febrero de 1533, ordenaba al entonces superior de la orden, Carafa, la fundación en Nápoles de un convento de teatinos. Nuestro santo fue el más indicado para llevarla a efecto. Acompañado del bienaventurado Juan Marinoni, apellidado el Santo de Dios o el Santo Varón, partió para aquella ciudad, bajo el sol abrasador de agosto que caldeaba sus corazones en el amor a Dios y a su orden. Hicieron la entrada solemne en la ciudad del Vesubio. Toda la nobleza salió al encuentro de los dos humildes religiosos. Sus bellas almas, ocultas bajo los harapos con que se vestían, atraían todas las miradas. El conde de Oppido los instaló en el convento e iglesia que les había preparado. Ofrecióles también algunas rentas para atender a las necesidades materiales del convento. Mas el santo, cuya confianza en Dios no tenía límites, se negó a recibirlas diciendo que la divina providencia le había procurado en todas partes lo necesario. El conde, con gran donaire, respondió: «Considere, padre, que en Nápoles hay pocas riquezas y mucho lujo, mientras que en Venecia hay poco lujo y muchas riquezas, lo que permite vivir fácilmente». Con todo, repuso Cayetano, creo que el Dios bondadoso de Venecia seguirá siendo bondadoso en Nápoles. Estas palabras no convencieron al generoso donante, que insistió en sus buenos propósitos. Nuestro santo, que deseaba practicar la regla con la más absoluta independencia, abandonó en 1535 la iglesia y el convento legados por el importuno conde, y se acomodó en un local cedido por una noble napolitana, la bienaventurada Lorenza Longa, a corta distancia del Hospital de Incurables. En esta nueva residencia, llamada la Pequeña Cuna, curó con la señal de la cruz a un hermano lego a quien debían amputar una pierna. Al aumentar la comunidad, el local resultó insuficiente. Viéndose obligado 3 años más tarde, el 16 de mayo de 1538, a trasladarse nuevamente. Por mediación del virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, se establecieron en la iglesia de San Pablo, lo que valió a los teatinos el sobrenombre de Paulinos. Mientras vivió en Nápoles, veló por la pureza de la ortodoxia católica, luchó contra algunos herejes, cuya solapada influencia minaba los fundamentos de la fe. Prohibió a sus penitentes que se relacionasen con aquellos impostores. Cuando la herejía salió de la vida privada, escribió a Carafa, elevado a la dignidad de cardenal, para que informase al Padre Santo de los progresos de la misma
y dictase los medios de atajarla. Él mismo dirigía desde el púlpito severas diatribas contra los herejes. Los innovadores, para burlar el fallo de la Inquisición, huyeron de Italia. A ruegos de Cayetano se fundó en 1542, por mediación del cardenal Carafa, la Sagrada Congregación del Santo Oficio, encargada de velar por la pureza de la fe y de las costumbres. Muerte y culto de San Cayetano. En abril del año 1540, Cayetano fue nombrado prepósito del convento de Venecia. Antes de posesionarse de su nuevo cargo, a ruegos del obispo Ghiberti, amigo suyo, se detuvo unos días en Verona. El prelado, hombre generoso, atendía ampliamente al bienestar material de los teatinos. San Cayetano, amante de la pobreza, protestó respetuosa pero enérgicamente de su generoso proceder. Disminuya su excelencia sus larguezas, le dijo humildemente. Si no, me marcharé inmediatamente a Venecia con mis religiosos. Prefiero perder una casa y todas las cosas de este mundo antes que violar lo más mínimo la pobreza. Estando en Venecia en 1541, quiso el Señor confirmar la santidad de su siervo con dos portentosos milagros que le trajeron gran popularidad. 2 años más tarde volvió a Nápoles nombrado prepósito, pero su salud, un tanto quebrantada, renunció el cargo al año siguiente. Un grave acontecimiento precipitó el fin de sus días. El virrey Pedro de Toledo pretendió establecer en Nápoles el tribunal de la Inquisición. Hubo un levantamiento para protestar del intento, pero la sedición fue ahogada en sangre. Las súplicas y la mediación de nuestro santo se vieron impotentes para alejar la tempestad. Tantas calamidades le produjeron una fiebre maligna que en pocos días le llevó a la tumba. Quisieron que se acostase en un colchón, pero el santo exclamó luego: mi Salvador expiró en una cruz. Bueno será que a lo menos muera yo sobre la ceniza. Por espíritu de pobreza y penitencia, rehusó hasta la visita de otro médico, al parecer más hábil. Soy, decía, un pobre religioso de escaso valor que no merece ser asistido. Exhortó a sus hijos a que nunca sufriesen la menor relajación en la perfección de su instituto, y hasta el último momento no cesó de proferir actos de resignación, de amor y de conformidad con la voluntad divina. Por fin entregó su alma al Criador el 7 de agosto de 1547. Aquel mismo día las revueltas cesaron en la ciudad de Nápoles. La muchedumbre, libre de zozobras, invadió la iglesia de San Pablo para contemplar por última vez al que veneraba ya como santo. Sus últimas voluntades fueron respetadas. Enterrósele sin ceremonia alguna y su cadáver fue puesto en una fosa común, cerca de la iglesia de San Pablo. El año 1588, al alargar la nave, se ocupó la parte del cementerio en que descansaban sus preciosos restos, los cuales fueron trasladados al interior de la iglesia en un sepulcro, en el que se construyó una cripta en 1625. El siervo de Dios fue beatificado por Urbano VIII el 22 de septiembre de 1624 y canonizado por Clemente X el 12 de abril de 1671. La ilimitada confianza en Dios de San Cayetano le ha merecido el título de Patriarca de la Providencia. Con esta advocación y la de Santo de los Pobres, le invoca la piedad cristiana.
Vemos a San Cayetano cómo tenía esta confianza ilimitada en Dios, cómo él quería ser tan pobre como Dios, quería vivir el Evangelio. Vemos cómo esta determinación para no violar la regla de pobreza era muy firme en él, y le damos las gracias a San Cayetano porque fue un trabajador incansable, viajaba de misión en misión donde le encomendaba la divina providencia asistir, era obediente e hizo muchísimo bien a los demás, poniendo estos hospitales, apoyando a todos estos clérigos, y le damos las gracias a San Cayetano por esta humildad que es evangélica. Nosotros, allí donde estemos sembrados, ya sea en tu vocación de esposa, en tu vocación de esposo, como sacerdote, como religiosa, nos invita nuestro Señor a vivir esta humildad, a vivir en esta pobreza, a irnos desapegando de honores, de riquezas y de placeres. No importa que tú seas una persona que esté en el mundo, para ti también es el Evangelio. En el modernismo invitan muchísimo a que la gente que no es religiosa pues tiene como el derecho de vivir opulentemente, pero ese derecho ni siquiera lo tuvo el Rey de Reyes. Entonces en realidad nadie lo tenemos. No solamente nosotras como religiosas que hemos renunciado a las riquezas del mundo, sino que todos nosotros debemos renunciar a ellas. Entonces recuerda que todo eso que tú tienes de exceso no es tuyo. Es para las necesidades que tiene nuestro Señor Jesucristo. Especialmente para una iglesia que es pobre como esta, nosotros hemos tenido la gracia inmensa de nuestro Señor Jesucristo y de la Sagrada Familia de establecer esta misión para que haya sacramentos verdaderos, porque esta es la casa de Dios. Es la casa donde hay sacramentos verdaderos. Es la casa donde un día, si es que las personas logran comprender la grandeza de quien está aquí, vengan a recibir sacramentos verdaderos. Aquí se ha encendido esta llama que hospeda a nuestro Señor Jesucristo. Es un poco también esta casa de Santa Marta, de María Magdalena, de Lázaro, santos los tres. Y tú nos puedes ayudar muchísimo, puesto que nosotros hemos renunciado a todo lo que es del mundo. Nosotros no podemos salir a trabajar, nosotras somos esposas de Cristo y lo que hacemos es acompañar al Rey, es suplicarle las gracias para ti, para tu familia, para tu conversión. Entonces tú nos puedes ayudar muchísimo. Nosotros teníamos una propiedad que nos sustentaba la renta de este lugar, ahora está como suspendida, y yo muchas veces en oración le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué es que quiere esto? Porque su voluntad es lo más importante, pero me causa siempre curiosidad preguntarle, ¿por qué quiere hacerlo así? Y yo escucho en mi corazón que quiere darles bendiciones a ustedes, que por muy pequeñita que sea su aportación, para Él es muy grande porque sabe que sigues creyendo en que Él está aquí. Y eso por un lado me emociona muchísimo, a mí obviamente me hace confiar mucho más en nuestro Señor Jesucristo, porque hasta este momento, digamos que ha recaído en muy pocas personas el sostenimiento, que créanme es muy alto para una persona o para dos o para tres, todo el sostenimiento de este lugar, pero siempre mi confianza en Dios ha ido creciendo gracias a Él, y yo confiada en su amor, en su bondad, en su generosidad, que ustedes que se benefician todos los días por internet de este lugar, y que yo le pido al Señor que siga bendiciéndolos enormemente, nos ayuden. Este mes hay que cubrir 2 rentas, porque los bienhechores que sustentaban el convento se retiraron. Entonces, ahora se han incrementado los gastos, y entonces les suplicamos que cualquier ayuda que nos hagan llegar va a ser muy bien recibida y créanme, muy bien utilizada. El día que ustedes quieran, pueden venir aquí en la descripción del video,
están las cuentas donde pueden depositar, está también la dirección, ustedes pueden venir en cualquier momento a ver que es un lugar real, donde hay sacramentos, donde estamos nosotras las monjas, y pueden ver con claridad el estado de pobreza en el que está nuestro convento. Es prácticamente 2 cuartitos, y nosotras estamos contentas de vivir esa pobreza, y puesto que ustedes están bastante lejos, porque esta es una comunidad internacional y no están muy cerca, bueno, pues se los digo porque solamente a través de mi voz es que ustedes pueden saber lo que realmente ocurre aquí en este lugar. Entonces, el día que ustedes quieran, hasta de sorpresa, pueden venir y ver qué es lo que hay aquí, cómo se vive aquí. Aquí obviamente es la capilla del Señor y tiene que ser un lugar más digno para Él. Por eso es que es la necesidad de este lugar. Entonces les agradecemos muchísimo. Al menos la renta de estos lugares equivale a 22,000 pesos mensuales. Hasta ahora el Señor lo ha sostenido y estamos seguras que lo seguirá haciendo. Y estoy segura de las bendiciones que el Señor va a derramar para cada uno de nuestros bienhechores. Porque no es tan fácil, en verdad, que alguien abra su corazón generosamente para donar. Y les agradecemos a todos los que lo hacen, porque sé que creen en nuestro Señor Jesucristo, sé que han visto el trabajo que hacemos estas monjas que estamos aquí, trabajando todos los días en agradar a nuestro Señor Jesucristo, viviendo en toda la manera posible hasta donde hoy es nuestro entendimiento, vivir las virtudes, y les agradecemos enormemente su ayuda económica, sus oraciones, porque es muy necesario. Entonces, si ustedes desean que nuestro Señor Jesucristo siga aquí, puesto que a nosotras nos ha atado las manos, será una gran ventaja que tú ayudes económicamente. No te preocupes que no sean las grandes cantidades de dinero, tú da lo que puedas, porque allí radica el esfuerzo ante los ojos de Dios. Que tú hagas todo lo que puedas y entonces Él pondrá todo lo demás. Si Él ve que somos perezosos, que somos flojos, que nos guardamos las cosas, pues evidentemente Él sabe lo que te ha dado y hasta cuánto tú puedes dar. Entonces, les agradecemos infinitamente su cooperación. Gracias, en verdad, por su ayuda. Y le pido a nuestro Señor Jesucristo que en la medida que sea su voluntad, nosotros podamos sostener esto. San Cayetano, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También los seguimos invitando al retiro del 4, 5 y 6 de octubre. El costo es de 4,500 pesos. Va a haber completudes de bautizo porque hay personas que desconocen que el modernismo en 1969 cambió el rito y tristemente quitaron exorcismos. Y es muy importante que tengamos el bautizo completo. Así que Monseñor Rodrigo da Silva va a hacer completud de bautizo, también va a hacer confirmaciones, vas a poder venir a hacer una confesión general. Es muy importante que te inscribas pronto porque estamos llevando a cabo un proceso de evangelización. Mira, te lo quiero poner así. Es como el huevo de una gallina. Tristemente, ahorita la iglesia está muy fría. Y si ese huevito sigue sin ser incubado por la gallina, eventualmente va a morir. Pero este retiro y toda esta evangelización pretende cobijarte, ponerte bajo una lamparita, para que ese huevo no se muera en esa frialdad y terminen haciendo un pollito, que sea tu conversión. Nosotros no hacemos retiros solo por hacer retiros, queremos tu conversión y por eso hay todo un trabajo que se hace antes de ese retiro. Por eso es muy importante que te inscribas. Recuerda que es un lugar donde puedes llegar de cualquier lugar del mundo. Hay 2 aeropuertos internacionales. Puedes llegar de cualquier lugar de México. Hay estacionamiento y además hay una terminal de autobuses a 10 minutos
Prácticamente tú llegas a esos lugares, te desplazas en taxi, está muy cerquita de aquí de la capilla, es la dirección de aquí abajo de la descripción, que es Cuautitlán Izcalli, y en verdad te lo digo, si tú escuchas la voz del Señor en tu corazón, vas a recibir riquezas que nunca te imaginaste. Esa será la cereza del pastel, el retiro, pero antes hay muchísimo trabajo por hacer. La conversión es indispensable. Hoy, en las lecturas de la misa, nuestro Señor nos dice, y gracias a San Cayetano, Él nos dice, mira primero por el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Pero tristemente la iglesia fría, ese huevito frío, está buscando solo las añadiduras y no está mirando las riquezas de la vida eterna. Es importante que mires por esas riquezas de la vida eterna, que valores los sacramentos, que valores la Iglesia Católica, que valores las tradiciones que nunca han sido cambiadas. La doctrina de Cristo ha sido una y tiene que permanecer como una, no puede ser cambiada. Entonces, mira primero por el reino de Dios en tu corazón, asegúrate que Él reine, y la forma principal de esto es la recepción de los sacramentos completos, como la tradición siempre lo ha hecho. Por eso nos va a gustar muchísimo seguir recibiendo tus inscripciones, 4, 5 y 6 de octubre. Puedes escribir a la oficina más 52 56 12 06 70 32. Que Dios me los bendiga.